Alsop. La doctora Daniela Alsop es nutrióloga, especialista en endometriosis, y ella hoy día realizará la charla para entregarnos herramientas para poder aprender más sobre endometriosis y alimentación, ya que este es un tema que necesita mucha difusión, y para poder aprender lo que sucede a las pacientes con endometriosis, siempre recordando que cada caso es único y se trata de forma individualizada. Ningún caso de endometriosis es igual a otro, y es muy importante adquirir herramientas porque eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a tener un manejo integral de la enfermedad. Dejo con usted a la doctora Daniela Alsop y nuevamente le damos las gracias por esta gran oportunidad de aprender en el mes de la endometriosis. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Daniela Alsop, trabajo en la clínica Indisa y esta es la segunda presentación que hago para la FUCHEN. Hice una como en mayo del año pasado y probablemente si vieron la primera presentación van a ver algunas diapositivas que son parecidas a la presentación anterior, pero también van a ver alguna información nueva en esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es la endometriosis, algunas definiciones. Después vamos a ver la evidencia por los grupos de alimentos. Vamos a revisar las carnes rojas, las carnes blancas, huevos, frutas y verduras, lácteos y otros. Y vamos a finalizar con algunas conclusiones. Entonces, como muchas de ustedes ya saben, la endometriosis es un trastorno ginecológico crónico que es dependiente de hormonas, en que el tejido que normalmente recubre la parte interior del útero, que es el endometrio, que es esta capita de acá de dentro del útero, crece pero fuera del útero. Y puede crecer en otros órganos, en la cavidad abdominal, y puede causar mucho dolor, a veces muy intenso, especialmente durante los periodos menstruales. Y también se pueden presentar problemas de fertilidad. Otros síntomas coexistentes incluyen sangrado irregular, trastornos gastrointestinales, y aquí me voy a tener un segundo porque hay mucho más riesgo de tener problemas gastrointestinales como colon irritable, por ejemplo, dolor abdominal, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, náusea. Es mucho más frecuente en las mujeres que tienen endometriosis tener síntomas gastrointestinales asociados. Y muchas veces se confunden los síntomas, como por ejemplo de un síndrome de intestino irritable, con los síntomas de la endometriosis porque son muy parecidos. Y por eso muchas veces las pacientes consultan con gastroenterólogo y pasan de gastroenterólogo en gastroenterólogo y no se logra determinar bien cuál es la causa porque no era una causa gastrointestinal, sino que era una endometriosis que además tenía síntomas gastrointestinales. Entonces hay mucho traslape ahí entre los síntomas y síntomas urinarios. Y la endometriosis afecta tanto las esferas físicas como mentales y el bienestar social de las mujeres, y ocurre en aproximadamente un 10% de las mujeres, lo que es una prevalencia muy alta. Porque si lo piensan, si ustedes conocen, hagamos que conocen a 50 mujeres, entonces conocen a probablemente 5 mujeres que tienen endometriosis además de ustedes. La causa exacta de la endometriosis aún no es del todo clara e influyen múltiples factores. Y delinear los factores que contribuyen al desarrollo y la progresión de la enfermedad es clave para entregar oportunidades de prevención y de intervención. La dieta es un factor de riesgo modificable que participa no solo en la endometriosis, sino que en muchas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Y el vínculo entre la dieta y la endometriosis ha sido estudiado, tanto en animales como en humanos, y se ha observado que
algunos alimentos tienen algunos posibles beneficios y otros algunos posibles riesgos. Y para que sepamos de lo que estamos hablando, cuando les hablo de inflamación, les puse aquí una pequeña definición de lo que es inflamación. Y esto es un proceso normal, caracterizado por una serie de respuestas del sistema inmune, y eso es súper clave que lo tenga presente, que es parte del sistema inmune, que sirve para defender al cuerpo de las infecciones y otras injurias. Y se caracteriza principalmente por un aumento en el número de células inmunes y sustancias inmunes que pueden actuar tanto a nivel local o sistémico cuando estas sustancias pasan a la circulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lesión en un dedo, alguien se enterró algo en el dedo. Y llegan todas estas células del sistema inmune al lugar de la herida para favorecer la recuperación. ¿Qué es lo que uno ve en la inflamación? Que se pone rojo, que se pone caliente, que se hincha un poquitito y que duele. Eso es la inflamación. Es una respuesta del sistema inmune. Y esta respuesta ayuda a la reparación de los tejidos. Pero esta inflamación, cuando es exagerada y mantenida en el tiempo, puede producir daño y disfunción de órganos. Y la inflamación no es lo mismo que la distensión abdominal. Cuando hablamos de distensión abdominal es cuando el abdomen se siente lleno, así como apretado. Y el abdomen puede lucir hinchado, que es lo que se dice como distendido. Entonces, no es lo mismo que inflamación. Inflamación, digamos que es la respuesta del sistema inmune. Entonces, cuando yo les diga que un alimento tiene un efecto sobre la inflamación, estamos hablando que tiene un efecto sobre el sistema inmune, no sobre la distensión abdominal, son cosas distintas. Y las causas de distensión abdominal, que son muy frecuentes en las pacientes que tienen endometriosis, pueden ser muchas. Pueden ser deglución, que es tragar aire, puede ser por el estreñimiento, puede ser por reflujo, por comer en exceso, por síndrome intestino irritable, por intolerancia a la lactosa, intolerancia a otros alimentos también, o proliferación bacteriana del intestino. Entonces, vamos a ver la evidencia por grupos de alimentos. Y vamos a partir con las carnes. Y dentro de las carnes, vamos a ver primero las carnes rojas. Y aquí la evidencia es como súper pareja, en el sentido de que la mayoría de los estudios muestran que las mujeres que consumen más carnes rojas tienen más riesgo de desarrollar endometriosis. Y en uno de los estudios de los más grandes, así como con miles de mujeres, las mujeres que consumían más de 2 porciones de carne al día tuvieron un 56% más riesgo de desarrollar endometriosis en comparación con las que consumían menos de una porción a la semana. Y esta asociación fue tanto para el consumo de carnes procesadas como no procesadas. Cuando hablo de carnes no procesadas, es el típico trozo de carne que uno se come en un asado. Y las carnes procesadas vendrían siendo todos los derivados de las carnes rojas, como por ejemplo jamón, embutidos, salame, salchicha, chorizo, carne molida, hamburguesa, es decir, todo lo que sea derivado de carnes rojas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cree que hay esta asociación entre las carnes rojas y la endometriosis? Y hay varios mecanismos que se han propuesto. Y uno de esos es la cantidad de hierro y el tipo de hierro presente en las carnes rojas, que es el hierro hémico. Y es porque el cuerpo humano regula naturalmente la absorción del hierro de las fuentes vegetales, evitando así la sobrecarga de hierro. Pero el hierro hémico en los alimentos de origen animal se absorbe fácilmente y el cuerpo no regula bien el exceso. Entonces, aunque se requiere hierro en la dieta para que el cuerpo funcione bien, el hierro también es un prooxidante y demasiada ingesta puede inducir estrés oxidativo, que es como un tipo de inflamación inmune, lo que conversábamos, y daño del ADN. Y este exceso de hierro hémico
se ha relacionado también con otras enfermedades crónicas, como el síndrome metabólico, enfermedad coronaria, accidente vascular, diabetes, artritis, cáncer, entre otras. Otro mecanismo que se cree que podría explicar esta asociación entre carnes rojas y endometriosis podría ser mediado por la microbiota intestinal. ¿Y qué es la microbiota? Es todos los microorganismos que viven a permanencia en nuestro intestino. Y estos microorganismos tienen varias funciones, muchas de las cuales son súper buenas y útiles, pero cuando crecen las bacterias que son más malas, que tienen como efectos más negativos, entonces se producen desbalance en la microbiota intestinal. Y en los últimos años se ha visto un posible vínculo entre las fuentes de proteínas en la alimentación y la composición de la microbiota intestinal. Y la participación de esta microbiota en la patogénesis de la endometriosis también se ha postulado como una alternativa en función del papel que el intestino tiene en la regulación de las hormonas de la señalización de las vías inflamatorias e inmunes. Otros mecanismos también podrían ser los disruptores endocrinos. ¿Y qué son estos? Son sustancias químicas que están como fuera de nuestro cuerpo, que pueden alterar la señalización de las hormonas que nosotros normalmente tenemos dentro del cuerpo. Y ha ido creciendo la evidencia de que una exposición de las mujeres desde temprana edad a estos productos puede modular su sistema reproductivo. Y es posible que estos contaminantes orgánicos que están presentes a veces en las carnes animales pueden contribuir a un mayor riesgo de endometriosis. Y la última, como mecanismo, es a través de las grasas, porque la exposición crónica a una ingesta alta en grasas se ha relacionado con mayor inflamación, lo que decíamos, inmune, y estrés oxidativo. Y ambas características que están presentes en las mujeres con endometriosis. Incluso en modelos animales, una dieta alta en grasas aumentó significativamente el número de lesiones de endometriosis en ratitas en ausencia de otra causa que lo explique. ¿Y qué pasa con las carnes blancas? Dentro de las carnes blancas tenemos las aves entonces y los pescados y mariscos. Y con las aves habría una tendencia hacia un mayor riesgo de endometriosis con mayor ingesta de aves. Pero esa asociación no es tan clara como con las carnes rojas y no hay un patrón de asociación así claro y la asociación no es tan fuerte como se ve con las carnes rojas. Entonces, si quisieran dejar además las aves, podría ser una alternativa, pero habría que evaluar bien ahí de dónde obtener las proteínas para suplir, no comer ni carnes rojas ni carnes blancas. Y en cuanto a pescados y mariscos, aquí sí que nos quedamos tranquilos porque no habría una relación con el riesgo de endometriosis. De hecho, en estos estudios grandes, así como con miles de mujeres, se han estudiado qué pasaría en forma teórica si es que uno cambiara el consumo de carnes rojas, sustituyéndolo por el consumo de pescado y mariscos, y se ha visto que si se hace esta sustitución, se asociaría con un menor riesgo de endometriosis. Entonces, pescado y marisco, ningún problema. Huevo. No habría una relación con el riesgo de endometriosis. Entonces, huevos nos quedamos tranquilos. De hecho, al igual que con el pescado y con los mariscos, los análisis de qué pasaría si cambiamos las carnes rojas por huevo sugieren que también se asociaría con un menor riesgo de endometriosis. Frutas y verduras. Aquí también la asociación es como bien clara con un efecto protector de las frutas y verduras, porque el mayor consumo de frutas y verduras en conjunto, ambas en conjunto, se asocia con un menor riesgo de endometriosis.
Y se ha visto que las mujeres que consumen 3, 4, 5 o 6 porciones de frutas y verduras tendrían casi un 20% menor riesgo de endometriosis en comparación que las mujeres que consumen menos de 2 porciones de fruta y verdura al día. Y si evaluamos las frutas y las verduras por separado, el consumo de fruta por sí solo se asocia con un menor riesgo de endometriosis también. Entonces, juntas frutas y verduras, menor riesgo. Pero si evaluamos solo la fruta, también tienen un menor riesgo. Porque las mujeres que consumen 3 porciones de frutas y verduras al día tendrían un 14% menor riesgo de endometriosis en comparación con las que consumen menos de una porción de fruta al día. Y al examinar los grupos específicos de frutas y endometriosis, aquí las estrellas son las frutas cítricas, porque se asocian efectivamente con menos riesgo. Y la idea sería consumir más de una porción de frutas cítricas al día, porque tendría como un 20% menos riesgo de endometriosis en comparación con consumir menos de una porción a la semana. Y dentro de las frutas cítricas, si uno evalúa cada fruta cítrica por sí sola, las que más asociación tienen serían las naranjas. Y fumar siempre va a ser malo, sobre todo si tenemos endometriosis, porque el cigarro es súper inflamatorio. Pero el efecto protector de las frutas y verduras sería más fuerte en las personas, en las mujeres que fuman, en comparación con las que nunca han fumado. Y esto es particularmente evidente con el consumo de fruta. Entonces, si tienen endometriosis y si fuman, entonces con mayor razón tienen que estar consumiendo una buena fuente de fruta y verdura. ¿Y por qué habría esta asociación positiva en el sentido de menor riesgo de endometriosis con las frutas y verduras? Y entre los mecanismos se han sugerido una serie de nutrientes que están presentes en la fruta y verdura que podrían influir en el riesgo de endometriosis. En particular, las frutas cítricas, que eran las que veíamos que tenían como más efecto positivo, tienen un alto contenido de vitaminas A y C. Y hay algunos estudios que muestran que las mujeres con endometriosis consumen menos vitaminas A y C. Además que el crecimiento de las lesiones de endometriosis dentro de la cavidad peritoneal pueden estar influidos por la inflamación, lo que conversamos, todo esto de las especies reactivas de oxígeno, todo eso es inflamación en el fondo. Y la vitamina C puede contrarrestar los efectos de esta inflamación. Lo mismo que la vitamina A, esta también podría influir en el riesgo, ya que se ha encontrado que el ácido retinoico como que apaga estas sustancias que son proinflamatorias. Y la presencia de mayor inflamación y productos radicales libres en las fumadoras podría explicar por qué el efecto es más potente en las personas que fuman. Lácteos. Ya, aquí es un tema como un poco más controvertido, porque si uno se pone a mirar en internet, en blog, en muchos lados sale que las pacientes que tienen endometriosis no deberían consumir lácteos y lo ponen así como ley, como es la única alternativa. Endometriosis igual a no consumir lácteos. Pero la verdad es que si uno mira la evidencia es un poquito más sutil. Hay gente que sí podría consumir lácteos y hay gente que no debería consumir lácteos. Y eso depende de cada persona. De hecho, se ha visto que en estos estudios grandes, así como de buena calidad, con muchas mujeres, consumir 4 más porciones al día de lácteos en la adolescencia tendría un menor riesgo de endometriosis en comparación con 1 o menos porciones al día, y esto es independiente del contenido de grasa, si son descremado o entero, da lo mismo. Consumir más porciones de lácteo en la adolescencia tendría un menor riesgo.
Y además, la ingesta de lácteos en las mujeres adultas también se asociaría con un menor riesgo. Las mujeres que consumen más de 3 porciones de lácteos al día tendrían aproximadamente un 18% menos de probabilidad de ser diagnosticadas con endometriosis que las que consumen 2 o menos porciones al día. Los dos argumentos que generalmente se usan para como demonizar a los lácteos es que tienen estrógenos y que eso tendría un efecto negativo y que se asocia con inflamación, pero vamos a ver que eso es un poco debatible. Entonces, en este estudio se revisó si es que el estrógeno en la leche de vaca podría tener algún riesgo para la salud reproductiva, porque efectivamente las leches de vaca sí podrían tener un mayor contenido de estrógeno, dado que las vacas como en las granjas como intensivas sí están constantemente en embarazo y sacan leche hasta bien envasado el embarazo, entonces podría tener un poquito de estrógeno, sí. Pero ese estrógeno es capaz de afectarnos negativamente en la salud reproductiva y en esta revisión se vio que la cantidad de estrógeno en la leche de vaca es muy baja para causar efectos en la salud humana. Y este otro estudio, que este es una revisión sistemática, que es como de lo mejor de calidad en investigación, vio que el consumo de leche y productos lácteos tendría un efecto incluso antiinflamatorio, tanto en individuos sanos como con anormalidades metabólicas. Entonces, mecanismos de cómo los lácteos nos podrían afectar. Se ha visto que en modelos ratones una dieta baja en lácteo reduce los marcadores de estrés oxidativo e inflamatorios. Y algunos estudios en humanos, que son como los que más nos importan, sugieren que una ingesta con alto contenido de magnesio y vitamina D, que es lo que encontramos principalmente en los lácteos, tendrían menores marcadores de inflamación y podría tener un beneficio en la función reproductiva. Entonces, recordar que lo que decíamos al principio, las mujeres que tienen endometriosis tenemos más síntomas gastrointestinales que las mujeres que no tienen endometriosis. Y muchas veces hay muchas intolerancias, por ejemplo, a la lactosa y otros alimentos. Entonces, las mujeres que tienen muchos síntomas gastrointestinales podrían probar eliminar la lactosa para ver si es que eso tiene algún beneficio en sus síntomas, porque eso sí podría ser, y ahí es donde uno saca los lácteos o saca los alimentos sin lactosa y uno los puede reemplazar por otras cosas. Pero así como llegar y decirle a alguien sin ni siquiera conocer a esa persona que tiene que sacar los lácteos de su alimentación, es como un poquito, eh, eh, dijémoslo como que no es lo ideal, sino que hay que conocer a la persona y ahí ver si es que es necesario sacar los lácteos o no, pero depende de cada persona. Y el gluten también es como un poco controvertido el tema, porque también en los blogs está súper de moda y los influencers, que el gluten es lo peor, el gluten es el demonio. No, eso tampoco es así. En relación a la endometriosis, hay pocos estudios en humanos. Hay un estudio que muestra asociación entre enfermedad celíaca y endometriosis. Enfermedad celíaca es la gente que tiene una alergia severa al gluten, entonces no pueden consumir gluten. Y claro que en ese caso no hay que consumir gluten. Pero al parecer esta asociación entre enfermedad celíaca y endometriosis sería una consecuencia de la enfermedad celíaca por la inflamación que produce. Entonces sería enfermedad celíaca, inflamación, endometriosis. Y ahí voy a hacer una pequeña también
comentario que la endometriosis también se asocia con otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como artritis reumatoide, lupus, tiroiditis. Entonces, para que ustedes mismas estén atentas, porque tener endometriosis también se asocia con otras enfermedades autoinmunes, para que lo tengan presente. Y al parecer, tendría un efecto en los síntomas gastrointestinales asociados a la endometriosis si es que uno saca el gluten. Por esto que decíamos que las mujeres con endometriosis tienen más síntomas gastrointestinales. Entonces, hay 2 estudios que han mostrado que eliminar el gluten podría ayudar a aliviar el dolor, pero es como para aliviar los síntomas, más que el gluten vaya a hacer que aparezca o que empeore una endometriosis, no, pero sí tendría un efecto en los síntomas. Entonces hay veces que sacar el gluten podría ayudar a aliviar estos síntomas, sobre todo los gastrointestinales, ¿ya? Pero evitar el gluten por completo podría tener efectos negativos si se hace sin supervisión. Entonces sí, hay veces y hay veces que yo he sugerido sacar el gluten por los síntomas que me han comentado, pero hay que hacerlo con supervisión. No es llegar y sacar el gluten. Otros. Aquí vamos a revisar varios. Alcohol. Sí, hay una asociación entre consumo de alcohol y endometriosis, pero no queda claro si es una causa o una consecuencia. Es decir, no sabemos si tenemos endometriosis porque se consume alcohol o se consume alcohol porque se tiene endometriosis. Pero de todas formas se recomienda disminuir el consumo de alcohol al mínimo. Café. La información con respecto al café es contradictoria y no es concluyente, entonces depende de cada persona. Por ejemplo, si al tomar café les da acidez, les duele la guata, les da diarrea, les da distensión abdominal, entonces, claro, no hay que consumir café. Pero alguien que tome café en forma regular y que no le pase nada, no hay ningún problema, puede consumir café. Té. El té verde en particular contiene sustancias con potentes propiedades antiangiogénicas y antioxidantes y se ha relacionado con inhibición de formación de lesiones de endometriosis en modelos animales. Entonces, si les gusta el té verde, maravilloso. Consuman todo el té verde que quieran. Omega 3. Ya, este también es como una pregunta frecuente. Y sí, el omega 3 tendría un beneficio en la reducción del riesgo de endometriosis y mejora de los síntomas asociados. Pero recordar que el omega 3 está bien disponible en muchos alimentos. Entonces, no es que todas se tengan que suplementar con omega 3, sino que lo que se sugiere es aumentar el consumo de omega 3 en la alimentación. Frutos secos, semillas, pescados, etc. Entonces, evaluar caso a caso, sí, hay casos en que podría eventualmente usarse un suplemento de omega 3, pero no es para todas, ¿ya? Se evalúa en caso a caso si es que se está consumiendo una buena cantidad de omega 3 en la alimentación o si eventualmente hay que suplementarlo, pero no es para todas. Vitamina D, ¿ya? La vitamina D está como súper de moda, ahora con el tema del COVID y todo, está como súper de moda. Y también hay estudios que han analizado la asociación entre vitamina D y endometriosis. Y las mujeres que tienen deficiencia de vitamina D tendrían un mayor riesgo de tener endometriosis y la suplementación cuando está baja. Y ahí quiero recalcar eso, suplementar cuando está baja, cuando hicimos un examen y comprobamos que la vitamina D está baja, podría ayudar con los síntomas. Entonces, ahí se sugiere, si es que pueden, cuando les toque su chequeo, conversar con su tratante para que les piden niveles de vitamina D a ver si es que es necesario suplementarla o no. Magnesio. También hay harta gente que promueve el consumo de magnesio como suplemento
Y se ha visto, sí, que las mujeres que en su alimentación, y ahí también recalco eso, que en su alimentación consumen más magnesio, tendrían menor riesgo de endometriosis. Entonces, no es que tengan que suplementarse con magnesio, sino que consumir más alimentos que tengan más magnesio. La soya. La soya también es como media controvertida porque hay de todo. Hay algunos estudios en animales que asocian un elevado consumo de soya prepuberal, así como en ratitas prepuberales, tendrían mayor riesgo de endometriosis. Pero las dosis de soya que se usan en los modelos animales son dosis así como estratosféricas, que muy difícilmente podríamos consumir nosotros en la alimentación. Y otros estudios han analizado algunos compuestos antiinflamatorios de la soya con buena respuesta y otros no han demostrado asociación. Entonces, ¿se puede consumir soya? Sí, pero en moderación. Y jengibre. Este también es como bien conocido. Y usar jengibre en infusiones o en cápsulas podría ayudar para la dismenorrea, que es este dolor menstrual importante, cuando se usa en forma coadyuvante con el tratamiento convencional. Entonces, por ejemplo, ustedes están con la regla, están con dolor importante, tienen su tratamiento indicado por su tratante para cuando estén con dolor. Si además a ese tratamiento le agregan jengibre en cápsulas o en infusiones, podría tener un beneficio. Pero ojo, tanto el jengibre como la cúrcuma no son suplementos que se puedan usar así como para todas las personas, sino que tienen algunas contraindicaciones, entonces consulten con su tratante si podrían quizás optimizar su tratamiento con jengibre. Y cúrcuma también, es una pregunta frecuente. Y sí, varios estudios muestran que la cúrcuma podría tener un efecto antiinflamatorio lo que veíamos de la respuesta inmune, no en la distensión abdominal, en la endometriosis, ayudando también con los síntomas asociados. Entonces, suplementación con cúrcuma en infusiones o también en cápsulas, en polvo, hay distintas presentaciones, también podría tener un beneficio. Entonces, en resumen, la evidencia apunta a que la alimentación puede ser un factor modificable en la prevención, progresión y manejo de los síntomas de la endometriosis. Y por lo tanto se sugiere 2 a 3 porciones de frutas al día, 2 a 3 porciones de verdura al día, elegir fuentes de proteína de calidad en todas las comidas, disminuir el consumo de carnes rojas, tanto procesadas como no procesadas, disminuir el consumo de grasas saturadas y grasas trans, que vienen principalmente las mantequillas, margarinas, queso, embutidos, alimentos ultraprocesados, preferir granos enteros y carbohidratos integrales, consumir pescados y mariscos 1 o 2 veces a la semana, consumir a diario idealmente frutos secos, semillas, aceites saludables y evitar el alcohol. Y evaluar caso a caso la necesidad de eliminar el gluten o los lácteos en caso de haber alguna intolerancia alimentaria documentada, confirmada, o con síntomas gastrointestinales que no se dan con las recomendaciones anteriores. ¿Y cómo se vería una alimentación en un día común y corriente de alguien que tiene endometriosis? Esto es una recomendación general. No es que todas las que están viendo la presentación tengan que comer así, pero al desayuno podría ser, por ejemplo, una fruta con una taza de leche, que puede ser con o sin lactosa, o podría ser una bebida vegetal con avena y semillas. Colación de media mañana, una porción de fruta. Al almuerzo, 1 o 2 porciones de verdura, más una porción de proteína. Idealmente preferir ahí huevo, pescado, marisco. En una de esas, si quieren mantener las carnes blancas, ningún problema.
más acompañamiento. ¿Cuánto acompañamiento y qué acompañamiento? Depende ahí de cada persona, pero arroz, fideos de arroz, si es que vamos a sacar el gluten, o fideos sin gluten, ¿cuánto depende de cada persona? Colación de la tarde, una fruta o un yogur con o sin lactosa, lo que conversamos, o un puñado de frutos secos. Y en la noche, de preferencia, cenar, que sería similar al almuerzo, con verdura, más una proteína, más el acompañamiento. Entonces, lo que la gente cree que es la alimentación para alguien que tiene endometriosis, si uno ve así como blogs, es no gluten, no lácteos, no carnes rojas, no café, no huevos, no azúcar. Pero lo que realmente sería una alimentación para alguien con endometriosis sería más como una alimentación completa, balanceada, con alimentos ricos en nutrientes, harta fruta, verdura, granos enteros, legumbres, frutos secos, etc. Consumo o no de proteínas de origen animal, lácteos y gluten, según las características, síntomas y tolerancias de cada persona, y el uso de suplementos nutricionales en casos puntuales y según evaluación. Muchas gracias. Ahora, doctora, te agradecemos mucho por la información, por entregarnos estas pautas que son muy importantes para nosotras y para las pacientes de endometriosis. Ahora vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Porque han llegado algunas preguntas al chat para poder ir viéndolas. O dice, ¿qué alimentos contienen magnesio? Lo que conversamos, principalmente los lácteos contienen buena cantidad de magnesio, calcio, vitamina D. Frutos secos también contienen una buena cantidad de magnesio. Bueno, y frutas, verduras, pero en menor proporción, principalmente lácteos. ¿Por qué alimentos se pueden reemplazar los lácteos? Puede ser por bebidas vegetales, pero harto ojo con las bebidas vegetales porque muchas veces les agregan sabor, así como bebida vegetal de soya, sabor chocolate, sabor no sé qué, y esas en general les agregan azúcar y les agregan otras cosas como saborizante. Entonces lo ideal es que no sea con sabor. Y yo tengo un listado, si quieren me pueden escribir a mi correo o por el Instagram. Yo tengo un listado así como de las bebidas vegetales que en general yo recomiendo que son como las mejorcitas dentro de las alternativas, porque hay muchas alternativas. Entonces, bebidas vegetales podría ser, y si vienen fortificadas, mejor. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas vegetarianas o veganas con endometriosis? Bueno, si se fijan, la alimentación vegetariana y la alimentación vegana son como bien parecidos a la alimentación que se recomienda en las pacientes con endometriosis, así como harta fruta, harta verdura, tratar de evitar las carnes rojas, quizás evitar las carnes de ave. Hay algunas vegetarianas sí que consumen huevo o lácteo, por ejemplo. Entonces es una alimentación como bien parecida a la alimentación vegetariana. Lo que sí en la alimentación vegetariana, dependiendo del tipo de alimentación vegetariana, porque hay distintos tipos de vegetariana, hay algunas vitaminas que sí o sí siempre se tienen que suplementar y ahí la más importante es la vitamina B12. Chiquillas, si son vegetarianas, si son veganas, tienen que estar suplementándose con B12. Y si no lo están haciendo, empiecen a hacerlo o consulten con alguien porque si llevan mucho tiempo siendo vegetariana y vegana sin suplementación, puede ser que tengan déficit y eso puede tener consecuencias importantes. Entonces, consulten, suplementense. ¿Existe algún examen que diga específicamente qué alimentos te pueden hacer daño y así poder dejarlos o te producen alguna alergia? Ya, en el mercado hay creo que se llaman como bioresonancias y hay como varios como supuestos exámenes que dirían como un panel de todas las cosas que uno no debería consumir y la verdad no hay evidencia que los respalde. Entonces, si estamos pensando específicamente, por ejemplo, en enfermedad celíaca, sí,
hay exámenes que se pueden pedir para confirmar o descartar enfermedad celíaca. Intolerancia a la lactosa, también. Sobrecrecimiento bacteriano, también. Pero son exámenes que son específicos para ese alimento en particular. Pero así como que uno se puede hacer un examen de sangre que diga todas las cosas que no deberíamos comer, la verdad es que no. Y acá es un caso, dice, en la actualidad sufro de reflujo gastroesofágico y he bajado unos 12 kilos de peso. Como bastante y sigo bajando. ¿Qué puedo hacer con eso? He dejado el gluten y las alergias la inflamación disminuyó casi por completo. Ya, cuando uno baja de peso involuntariamente, como este caso, por lo que entiendo, es que está comiendo harto, que come de todo, pero que aún así ha estado bajando de peso, eso siempre se estudia. Siempre, 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 siempre uno estudia las bajas de peso involuntarias. Entonces, que consulte con su tratante porque eso no es normal. Ya dice acá, dice, todo me hincha, aunque coma solo verduras, frutas, aunque dejé el gluten, la lactosa, la carne roja, haga lo que haga, me hincho igual. Y casi siempre tengo estreñimiento, me recetaron aerogastrol y me ayuda, pero es un ansiolítico. Y me lo recetaron solo por 6 meses. Es lo que conversábamos al principio. La endometriosis se asocia con hartos síntomas gastrointestinales y muchas veces se superponen síndromes. Por ejemplo, es muy frecuente tener endometriosis y tener intestino irritable, síndrome de intestino irritable. Y ahí hay algunos tipos de alimentación, como una dieta baja en FODMAPs, que tiene evidencia de que podría ser una buena alternativa. Pero ahí tendría que ser con supervisión de alguien, porque la dieta baja en FODMAPs incluye sacar un montón de alimentos y reducir otros como a porciones muy pequeñitas. Y una dieta baja en FODMAPs sí podría ayudarte, por ejemplo, con los síntomas gastrointestinales. Entonces podría ser una alternativa, y si aún con una dieta baja en FODMAPs igual tienes síntomas, uno podría pensar como en un sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que conversamos de la microbiota, que son las bacterias buenas, las bacterias malas, donde crecen en exceso las bacterias malas, y eso también se puede estudiar con un examen, se puede buscar. ¿Es preferible consumir huevos de gallina libre o felices? Del punto de vista como ecológico, sí, sí, siempre va a ser mejor las de gallina. Además que son distintas, uno las mira y efectivamente son un poquito distintas de aspecto. Así que si pueden, son un poquito más caras, pero si pueden, sí, sí, yo lo recomiendo. Dice, si tengo diarreas por periodos, ¿qué me recomendarías? ¿Ir primero al gastroenterólogo o nutriólogo? O nutrióloga, perdón. Mira, depende de las características de esa diarrea. Si es una diarrea crónica, cuánto tiempo llevas con esa diarrea, si la asocias con algún alimento en particular o no, si tienes baja de peso asociada a esa diarrea, pero si es una diarrea crónica, yo recomendaría partir con el gastroenterólogo. ¿Hay una relación con el consumo de suplementos deportivos con endometriosis? Suplementos deportivos se referirá así como a estos batidos de proteína. Proteína puede ser, yo creo. Sí. Mira, no, no lo encontré, no, no me topé con nada que lo relacionara, pero si uno lo piensa así como del punto de vista como de los mecanismos, yo creo que no habría una asociación, pero la verdad es que no lo sé, no lo he leído. ¿Algún tipo de helados, si se puede consumir, cuál podrías recomendar? ¿Helados? Sí, helados, Ah, sí. helados en base a agua. Sí, en general recomiendo los helados en base a agua. Esta pregunta también es muy interesante. Dice, me han mencionado que el teflón es muy dañino para cocinar los alimentos. ¿Qué tan cierto será? Esto va como relacionado con lo que conversábamos Sí, de los de los disruptores sí. endocrinos. Sí, Sí. sí. Claro, lo que pasa es que son súper cómodos, pero sí, hay algunos estudios
que podrían sugerir que sí, lo ideal sería como tratar de evitarlos dentro de lo posible. Respecto al vinagre de manzana, preguntan si es recomendable o no. Sí, justo el otro día una paciente me preguntó que su acupunturista le había recomendado vinagre de manzana y yo le sugerí que lo probara, que si le hacía bien, que notaba una diferencia, que lo podía consumir sin problema, pero que si no notaba ningún beneficio, ningún aporte, entonces que no. Pero ahí es súper personal, como hay gente que sí, hay gente que no, pero así como que haya evidencia categórica. Así que es caso a caso. Si le sirve, perfecto. Ok. Dice, otra paciente, que esto lo tocamos al principio de la charla, dice, tengo anemia, me estoy suplementando con ferramín, ya que me lo recetó mi doctor, pero al comienzo de la presentación se dijo que algo sobre el consumo de hierro. ¿Por cuánto tiempo debería suplementarme? Cuando hay una anemia, bueno, hay que ver cuál es la causa de esa anemia, pero cuando hay una anemia, el tratamiento es la suplementación con hierro. Y ahí nada que hacer. O sea, si están con anemia, tienen que consumir suplementación de hierro porque con la alimentación tendrían que comerse como 1 kilo de carne al día para poder corregir una anemia solo con alimentación. Así que las anemias siempre se tratan con suplementación. Pero como es, en el fondo, un hierro distinto al hierro que se encuentra en las carnes animales, entonces no hay problema. Respecto al consumo de legumbres, ¿qué se recomienda pensando en quienes seguimos dietas vegetarianas y buscamos por ahí la proteína? Las legumbres son súper buena fuente de proteína y ahí la estrella es la soya. Pero como conversábamos, la soya queda un poquito la duda qué efecto podría tener en la endometriosis. Entonces, de vez en cuando sí consumir, puede ser, por ejemplo, tofu, tempe o el mismo poroto de soya, de vez en cuando no hay ningún problema. Y siempre, 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 en todas las comidas, si son vegetarianas y es su única fuente de proteínas, siempre debería ir legumbres en el almuerzo y en la cena. ¿Es recomendable el consumo de maca? Ese tampoco lo leí. Va a quedar como tarea Ya lo para mí. vamos a... Doctora, mire, y otra pregunta que se ha repetido mucho y que no ha llegado a nuestras redes es si las hormonas engordan. Eso como queríamos saber. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a ese? Se han hecho varios estudios y la verdad es que no está demostrado que las hormonas se engorden, ¿ya? Hay algunos que dicen que quizás podría haber un leve efecto, así como 1 o 2 kilos, que incluso se cree que esos 2 kilos pueden ser retención de líquido, retención de agua, pero no está demostrado que usar hormonas produzca aumento de peso. No con los anticonceptivos que se usan hoy en día, porque claro, cuando recién salieron los anticonceptivos usaban dosis muy altas de hormonas, pero los anticonceptivos que se usan hoy son dosis pequeñas y no, los anticonceptivos que se usan hoy no se asocian con aumento de peso. Ok. Otra pregunta respecto al alcohol. Dice que si el alcohol está totalmente prohibido para la endometriosis o se puede consumir de vez en cuando. Ya, no hay nada que esté 100% prohibido para siempre por la eternidad. Si para su cumpleaños, si para el año nuevo, para alguna celebración en particular quieren consumir un poquito de alcohol en moderación, no hay ningún problema. Ok. Doctora, muchas gracias